esta va a ser la última charla sobre la grandeza de Jehová, este es el epílogo y aclaraciones. Aclaraciones para que no se interpreten mal muchas cosas que yo he presentado como ejemplo, como símbolos o de forma simbólica, y nadie vaya a interpretar como que las figuras, para tratar de hacer entender o que nosotros podamos imaginarnos o trabajar con nuestra imaginación, trabajamos con figuras, con símbolos o como fuese, pero que nadie entienda que son cosas literales o aún dichos simbólicos, dichos como figuras o como figura y no necesariamente literal. Leo una cita que se encuentra en Colosenses, donde ya el apóstol Pablo nos previene, y quiero que quede grabado y filmado y es testigo de lo que yo voy a decir. Para aquellos que hayan entendido mal o mal entiendan o sean malintencionados y tomen mis palabras o tomen las cosas que yo he dicho con versículos bíblicos para contrariar lo que yo he presentado en las diferentes charlas. En Colosenses, en el capítulo 2, en los versículos 2 y 3, el apóstol Pablo dice: para que sean confortados sus corazones, hablando de los hijos de Dios, de la iglesia, unidos en amor, ojalá que así estemos todos unidos en amor, pero también dice: y en todas riquezas de cumplido, mi versión antigua dice de cumplido entendimiento, un entendimiento completo para conocer, ¿qué cosa? El misterio de Dios. La versión antigua, ya dijimos, separaba a Dios, el misterio de Dios y del Padre y de Cristo. Y hay otras versiones que dicen el misterio de Dios Padre y de Cristo, pero en el original griego, según Eugenio Danjas en su libro Proceso a la Biblia de los Testigos de Jehová, muestra allí el original griego y dice que esta versión, la antigua, la 1909, es correcta, con un cumplido entendimiento para conocer el misterio de Dios, coma, aunque en aquel entonces no había coma, pero la explicación es como coma, el misterio de Dios, del Padre y de Cristo, el misterio de Dios, del Padre y de Cristo. Y después viene la singularización, no una pluralización, en el cual, no dice los cuales, en el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. Y la pregunta era, ¿de quién estamos hablando? ¿O de Dios, o del Padre, o de Cristo? Porque acá dicen el cual, y no dicen los cuales. El cual es para Dios, es para el Padre y es para Cristo, qué misterio. Pero ya lo habíamos estudiado, pero el versículo, o los versículos 8 y 9, y me detengo en especial en el 8, hermanos. Mirad que ninguno se engañe, dice el apóstol Pablo. Mirad que ninguno se engañe. Por filosofías, dice mi versión antigua, y vanas sutilezas, dice mi versión antigua, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, noten, conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él, o sea en Cristo, habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Es decir, que en esa carne que caminaba en esta tierra habitaba la plenitud de la divinidad corporalmente. Ahora, ¿cómo podríamos explicar nosotros el misterio de Dios y del Padre y de Cristo? Bueno, el apóstol Pablo en el versículo 8 dice: mira que ninguno se engañe por filosofías o vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo. Queremos explicar el misterio de Dios, del Padre y de Cristo conforme a los elementos del mundo. Y yo mencioné algunas cosas para tratar de que podamos imaginarnos el misterio de ese Dios que siempre dijo ser uno solo, y después aparece en Cristo, un Dios bifurcado, que también es Dios, y cuando sabemos que no hay también otro Dios, sino que había un solo Dios siempre, no había otro, ni parecido, ni semejante, ni igual. Y entonces, los católicos
romanos tratan de explicar la Trinidad, dice Dios, el Padre viene a ser como el sol, Cristo como la luz del sol, y el Espíritu Santo los rayos que nos dan calor, que nos llegan a nosotros. O los evangélicos dicen, y bueno, la Trinidad vendría a ser como el agua en una sola, y yo mencioné esa porque la considero un poquito mejor, ¿no? Porque es agua al fin. Es como el agua que puede estar en tres estados: sólida, líquida o gaseosa. ¿Es así? Sólida cuando está congelada, líquida cuando está en una temperatura normal, y gaseosa cuando la calentamos demasiado, sale vapor, y siempre agua. Entonces consideramos a la Trinidad con los elementos del mundo. Y el apóstol Pablo dice, no podemos nosotros, cuando vamos a hablar del misterio de la divinidad, tomar los elementos del mundo. Y si yo lo he tomado, hermano, es para que nuestra mente trate de entender lo inentendible. Pero no porque yo diga, miren, ustedes quieren entenderlo a Dios, Dios es como el agua. Entonces está bien, en el epílogo vienen las aclaraciones de muchas cosas. Dios es como el agua, que puede estar en estado sólido, puede estar en estado líquido o gaseoso. El gaseoso, pero es agua, al fin. No, hermano, no tomemos los elementos del mundo para explicarlo a Dios, dice. Lo único que sabemos es que en Jesucristo habita toda la plenitud de la divinidad. ¿Puedes entenderlo, hermano? Entenderlo. ¿No lo puedes entender? No lo entiendas. Pero Cristo no es otro Dios, porque en el Antiguo Testamento el mismo Jehová se cansó de decir que no había otro Dios, ni igual, ni parecido, ni semejante, y los profetas sí se dirigían a Dios de la misma manera. En Dios está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios se llama Jehová. En Jehová está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Con qué elemento del mundo le puedo explicar? Con la luz del sol, el sol propiamente dicho, material que está allá lejos, los rayos que nos llegan, o como el agua sólida, líquida, gaseosa. No lo comparemos con ningún elemento del mundo, dice el apóstol Pablo. Entonces lo que yo les dije son figuras para tratar de que nosotros podamos entender. Cuando yo hacía estos diagramas, hermano, figuras, y decía, esta es la ciencia del bien, esta es la ciencia del mal, esto era vida y esto era muerte. Esto es Dios, santidad, la santidad de Dios, la vida eterna, Dios, con todas sus cualidades, Dios. Y la ciencia del mal, aquellos que probaron el mal, Satanás, los ángeles que lo siguieron, demonios, y todos nosotros que hemos caído en la ciencia del mal, pero vino Cristo, nos rescató y nos llevó al reino de Dios. Pero yo hice una figura. Entonces yo hago una aclaración. Nadie crea que existe un recinto enorme o que existe un lugar donde físico, y probablemente sí, de otra dimensión, que nosotros no lo entendemos. ¿A dónde están los demonios, hermano? ¿A dónde está Satanás y sus ángeles? ¿A dónde están? Y bueno, lo que sí sabemos es que están en una dimensión paralela. Ellos nos ven a nosotros, los ángeles de Dios también nos ven, nosotros no podemos ver el mundo espiritual. Los demonios pasan del mundo espiritual en que ellos viven con el permiso de Dios para pasar a la dimensión nuestra y poseer a una persona, esa persona queda endemoniada. Cuando alguno que tiene la potestad para echar demonios en el nombre de Jesús lo corre del cuerpo, el demonio sale del cuerpo y vuelve a su estado.
Y allí anda según Jesucristo en lugares secos, desérticos, desesperados por volver al cuerpo de donde salió. Cuando Jesucristo lo echó a los demonios del endemoniado de Gádara, ¿se acuerdan ustedes? Esos demonios le pidieron ir a los cuerpos, meterse en cuerpos. Y entonces le pidieron meterse en los cerdos. Se metieron los cerdos, y los cerdos poseídos, enloquecidos, cayeron al mar y se ahogaron. Los demonios están en estado espiritual, no pueden estar en estado corporal. En estado espiritual no ocupan lugar. El endemoniado de Gádara tenía una legión de espíritus, y según el Manacuay hablaba de una legión romana que podía tener 2000 soldados, podía hablar de 2000 demonios metidos dentro del cuerpo. Era terrible la posesión, era con el centro de la gente. Pero esos demonios no pueden estar en estado material. Entonces dice la hermana Paz que cuando nosotros estamos en la iglesia, los demonios se pasean por la iglesia. Y no vayamos a creer nosotros que porque estamos en la iglesia los sábados, los demonios, Satanás no puede estar. No, si está cachucho contento. Y dice que está tentándolos a los seres humanos, a los hermanitos, a nosotros, para que nos fijemos, y mira acá ha llegado este hermano, mira este otro, o las mujeres, mira cómo se ha venido vestida esta, como, o sea, desviarnos de las cosas de Dios y entrar en el espíritu de bando, de divisiones, de falta de amor, de unidad, etcétera, etcétera. El odio, el rencor, las células dentro de la iglesia, donde no hay unidad y no hay amor genuino. Y ahí trabajan los demonios. Cuando está dando sermón, uy, que está diciendo esto, que está diciendo aquello, y trabajan, dice, para distraernos. Satanás trabaja para distraernos. Trabajan tremendamente y nos avisa el hermano bueno. Y cuando están, dice, los hermanos o una familia en una mesa, comiendo, almorzando, dice, el demonio está trabajando para sembrar discordia, para que un padre con una madre o con los hijos se pongan a pelear, a discutir, o a hablar cualquier cosa que no convenga, o si han venido de la iglesia a criticar a lo que han predicado, mira lo que ha dicho. Todo eso nos previene Elena de White del mundo espiritual. Y esos demonios están, y ahora en este momento nosotros hemos orado, y los demonios están acá trabajando en la mente nuestra desde lejos sin ser posesos. Ser poseído es cuando el demonio, por permiso, reciben un permiso divino, entran dentro del cuerpo. Pero no pueden entrar dentro del cuerpo, eso sí es el endemoniado, cuando el demonio entra en el cuerpo. Pero cuando el demonio no puede entrar, trabaja desde lejos sobre nuestra mente y nuestras emociones para debilitarnos, apartarnos de la fe, hacer que no oremos, hacer que no estudiemos la Biblia, hacer que no entendamos la Biblia, hacer que nos aburramos, hacer que no estudiemos la Biblia, que seamos light, superficiales. Y lo logra muchos hermanos y en muchos que malinterpretan la Biblia o que sean críticos. Bien, hermanos, existe entonces el reino de las tinieblas. ¿Cómo es el reino de las tinieblas? Bueno, un mundo paralelo. Entonces yo he tratado de graficarlo al mundo paralelo. El bien no se mezcla con el mal. A donde el bien se mezcla con el mal es en el hombre. Adentro tenemos una batalla del bien y del mal. Pero los ángeles del cielo, y los seres de otros mundos, los seres celestiales, en Dios, el mal no está, no existe. En el demonio está 100% el mal. No hay nada que sea bueno en él o en ellos o en el demonio. 100% mal. Entonces yo he graficado, esta es la ciencia del mal. Este es el imperio de Satanás. Este es el imperio de Satanás. Y bueno, y este es el imperio de Dios. Y Dios nos rescató, y entonces vamos a repasar versículos, porque yo trataba de graficar nada más estas cosas para que nosotros entendamos. En Hebreo 2.14, que como un repaso, y lo dice la Biblia, lo hemos leído. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesús, Jesús, también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía, ¿qué cosa? El imperio de la muerte. Entonces, había un imperio de la muerte. ¿Cómo es ese imperio? Yo trato de graficarlo.
no es que sean así dos ángulos opuestos, ¿no? El rey era picado. Tampoco quiere decir que exista una casilla o un recinto enorme donde estén morando los demonios y Jesús entró literalmente y le dijo, acá vengo yo, y se metió a decir, vengo a quitarte el imperio de la muerte, no sabemos cómo, pero que le quitaron el imperio de la muerte y que Dios lo tenía, el imperio de la muerte lo tenía. Y si ustedes han leído la Biblia, la han estudiado y se acuerdan, en dos ocasiones en la Biblia se habla del enojo de Satanás cuando el ángel de Jehová, ¿quién era el ángel de Jehová? Jehová. En la comparación del texto, el ángel de Jehová era el mismo Jehová que se manifestaba. Y ustedes se acuerdan que en el Antiguo Testamento muere Moisés y nadie sabe de su sepulcro hasta el día de hoy. Pero sí sabemos que en el monte de la transfiguración, ¿quién le apareció a Moisés? ¿Quién le apareció a Cristo? Moisés. ¿Y quién más le apareció? Elías. ¿Elías murió? No. Elías fue transportado en un carro de fuego al cielo vivo. Y Moisés murió. Subió al monte Pisga, miró la Canaán terrenal, ahí conversó por última vez con su cuerpo, con Jehová, muere y nadie sabe más nada del cuerpo de Moisés. Pero en Judas, en la epístola de Judas, se nos relata que cuando Jesús bajó, el ángel de Jehová bajó para resucitarlo a Moisés, entonces Satanás le discutió. Y dice que peleó contra, no que peleó, sino que disputó, dice en versión antigua, sobre el cuerpo de Moisés. ¿Y por qué disputó? ¿Qué derecho tenía Satanás? Bueno, para Satanás, para él tenía sus razones valederas. ¿Por qué? Porque en aquel entonces Cristo no había muerto todavía, no había venido a la tierra. Entonces cuenta el apóstol Judas que lo que no se dice en el Antiguo Testamento solo es el misterio de que muere y no se habla mal del cuerpo de Moisés. Entonces lo relata Judas como que viene Jesús a resucitarlo y Satanás le dice, no podéis resucitar. Y tenía razón el diablo, bueno, aparentemente sí, porque la paga del pecado es muerte. Y Moisés había pecado, había muerto, entonces ¿qué derecho tenía el ángel de Jehová de resucitarlo? Como diciéndole al diablo, esa es una injusticia tuya. Y si vos sos Dios no puedes tener injusticias. En el pecado yo tengo el imperio de la muerte. Todo lo que muere es porque el pecado, la paga del pecado es muerte. Este también ha muerto, entonces es mío. Yo tengo el imperio de la muerte. Entonces dice que Jesús, o el ángel, o el arcángel Miguel le dijo, el Señor te reprenda nada más. Y lo resucitó igual. Y se quedó mordiendo Satanás. Y habrá dicho, pero ¿por qué esta injusticia? Moisés está vivo. ¿Por qué lo resucitó? Bueno, él sabe que el Señor le quitó el imperio de la muerte. Entonces Jesús vino a quitarle el imperio de la muerte al diablo. Entonces se presentó Cristo, por así decirlo, en algún momento, no sabemos cómo ni cuándo, pero el Señor le habrá dicho a Satanás, te quito el imperio de la muerte. No es entonces como que alguien pueda pensar que en esta figura Jesucristo entró en un lugar oscuro, se encontró con todos los demonios, se ha puesto a pelear como un gran guerrero, con una espada, ¿no? Hermanos, figuras, símbolos. ¿Cómo lo habrá hecho? El Señor sabe. Y cómo lo ha hecho con su muerte, como diciendo, yo he muerto por Moisés. Y si yo he muerto por Moisés y he pagado la deuda de Moisés, entonces él tiene todo el derecho de resucitar. Yo le regalo mi justicia, y Satanás se quedó calladito. Pero en aquel entonces no se lo dijo. ¿Por qué? Porque nos acordamos que el Evangelio era un misterio encubierto desde tiempos eternos, más revelado por los profetas, pero en el Antiguo Testamento no se reveló el Evangelio. ¿Cuándo se revela el Evangelio? En el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento conocemos cosas que en el Antiguo Testamento ni los judíos comprendieron, y que cuando vino el Evangelio del Nuevo Testamento lo rechazaron de plano, se quedaron con el Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, vamos a leer otra cita en Primera de Pedro 3, 18 y 19, repasando. Nos dice este misterio,
cada uno interprete como quiera. Primera de Pedro 3, 17 y 18. No, primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 y 19. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también, en el estado espiritual, vivificado en espíritu, fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes habrán sido los espíritus encarcelados, hermanos? Los perdidos. ¿Pero qué? ¿No estaban vivos? Son dimensiones que lo hemos explicado nosotros en el tema predestinación. Es decir, de pasada hemos tocado algo de la predestinación. Pero el Señor Jesús a los espíritus encarcelados los liberó. Le quitó el imperio de la muerte al diablo. Y liberó a los espíritus encarcelados por el diablo. En Colosenses capítulo 1, 12 al 14, leemos con otras palabras lo mismo. Colosenses capítulo 1, versículo 12 al 14. El apóstol Pablo dice que debemos dar gracias al Padre. ¿Por qué? Porque nos hizo aptos para participar de la suerte, dice en la versión antigua, de los santos en luz. ¿Y qué más, hermano? Que nos ha librado, ¿de qué nos ha librado? De la potestad de las tinieblas. Lo que hemos leído con otras palabras, a los encarcelados, espíritus encarcelados. Debemos dar gracias a Dios porque nos ha sacado de la cárcel de Satanás. Con otras palabras, nos libró del imperio de la muerte. Y acá dice, con otras palabras, librado de la potestad de las tinieblas, que era el imperio del diablo. Y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces nosotros hemos graficado de esta forma. Este es el imperio de la muerte, este es el imperio del diablo, este es el reino de las tinieblas, y Jesús nos sacó de acá, de la muerte, del pecado, de la cárcel, y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesús, para participar con los santos en luz y no más en las tinieblas. Y entonces explica por qué en el versículo 14, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Al quitarnos los pecados, al morir él en la carne, como dice el hermano Juárez, en el deseo de toda la gente, que Satanás y sus ángeles estaban buscando de que no resucite la carne. No podían ellos pensar de que ellos tenían poder para hacer que no resucite Jesucristo, pero se desesperaban. Algo tenían que hacer ellos, porque en vida de Jesucristo se han hartado de tentarlo y de hacerlo sentir mal para que se rebele, para que caiga, para que peque, para que a él lo haga, y entonces se pierda la raza humana, y perdiéndose la raza humana se perdían todos los seres celestiales, y entonces el diablo tenía razón, y entonces el imperio de la muerte y de las tinieblas iba a copar todo el universo y Dios iba a tener que matarlos a todos sin excepción, sin quedarse sin solo hijo. Pero resulta que no había una mancha, como dicen los apóstoles, ni una mancha, ni un pecado, ni nada. Pero él estuvo misteriosamente 3 días muerto en la carne. Pero habíamos leído, porque hay algunos que, si yo digo A, van a decir, Roberto dijo A, entonces yo traje cita de la hermana White, porque entonces dicen, lo dijo la hermana White. Y he leído citas que condice con la que dicen los apóstoles. El niñito ese que nosotros veíamos en la tierra no era un niño común. Nadie piense que era un niño común. Era Dios hecho carne. Es lo mismo que decía Juan, que dice Pablo, etcétera, etcétera. ¿Quién era ese niñito? ¿Quién era ese niño que crecía? ¿Quién era ese adolescente? ¿Quién era ese hombre? Dios, Jehová. Jehová Dios hecho carne. Un misterio. Y bueno, cuando la carne muere, y muchos dicen, no, y si él pecaba, moría también Jesucristo, como Dios. ¿Se acuerdan que yo dije? Bueno, el hermano Juárez dice que no, imposible. Entonces hablamos sobre eso, imposible que Dios muera.
iba a morir la carne, iba a ser destruida la carne de Jesús. Y entonces si moría la carne y no podía resucitar la carne, ¿cómo no iba a resucitar a nosotros? Si casualmente leemos un texto en 2 de Timoteo 1:10, 2 de Timoteo 1:10, esto no lo he leído. Segundo de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Dice, más ahora es manifestada, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 10, más ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte, y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces Jesucristo resucita y con su resurrección justifica la resurrección de todos sus hijos. Porque muere Él en lugar nuestro, pero muere el injusto, muere, como hemos leído en la que dice el apóstol Pedro, muere el justo por los injustos. Y entonces ahora Satanás ya no le puede decir por qué lo resucitas a este, por qué lo resucitas a este otro, porque Jesús dice, yo he pagado por mi muerte la deuda de todo lo que tienen que morir. Sí, pero ellos han pecado, es que yo no he pecado, y yo he puesto mi justicia en el cuerpo de los pecadores. Entonces yo he puesto mi cuerpo por el cuerpo de los pecadores y mi justicia por la injusticia de los pecadores. Yo le di todo y yo soy la garantía de ellos. Entonces ahora yo te quito el imperio de la muerte, te quito todo lo que tú tenías y ahora todos ellos son mis hijos. Yo les regalé mi justicia y por mi resurrección tienen ellos derechos a la resurrección. Lo único que nos pide el Señor es que muramos en el bautismo, seamos sumergidos en las aguas bautismales, muere la persona que se sumergió de forma simbólica y sale la nueva persona que recibe el Espíritu de Dios como hijo de Dios. Murió el antiguo hermano, muere el antiguo personaje Carlos y resucita el Hijo de Dios, Carlos, quien recibe el Espíritu de Dios. Pero Jesucristo lo hizo de verdad, murió de verdad, pero resucitó. Bien, entonces lo hicimos a través de figuras para poder entender. Ahora, otra cosa que nosotros debemos entender es la hechura divina de todos los hijos de Dios. ¿Desde cuándo? En la mentalidad divina nosotros comprendemos que es eterno. En Romanos capítulo 8, habíamos leído versículo 26, Romanos capítulo 8, el trabajo de Dios hacia sus hijos, ¿desde cuándo comenzó? Romanos capítulo 8, repasamos, versículos 26, 27, dice asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, porque qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios demanda por los santos. Es decir, que el Espíritu Santo ha trabajado en nosotros, yo diría así 2 veces. El Espíritu de Dios nos conoció desde la eternidad, nos hizo desde la eternidad en su mentalidad eterna. Y entonces el Espíritu de Dios trabajó sobre lo que iban a ser seres humanos. Y entonces él conoció a alguien que le iba a poner el nombre de Gabriel, no del ángel Gabriel, de un ser humano. Conoció el espíritu de esa persona. ¿Cómo iba a ser sin que exista? Entonces hubo un trabajo divino. Sabía que iba a cometer este pecado, este pecado, este pecado, este pecado, este pecado y este pecado, y entonces lo tenía que matar y tendría que destruir a todos.
Cuando conoció el espíritu de Gabriel, o de Carlos, de Pepe, el Espíritu de Dios hizo su primer trabajo sobre este pecado, produjo un arrepentimiento. Sobre este otro pecado produjo un arrepentimiento. Sobre este otro pecado produce un arrepentimiento y produce un arrepentimiento y produce un arrepentimiento sobre todos sus pecados. Y entonces el Espíritu dice, trabaja con gemidos indecibles, no viola el libre albedrío, arrepentite y trabaja sin violar el libre albedrío. No es otro intercesor el Espíritu Santo. Trabaja con gemidos indecibles que no lo escuchamos. Abandona el pecado. ¿Por qué pecaste? Arrepiéntete. Pero eso lo conoció Dios desde la eternidad. Esto que hoy estamos llenando, Dios lo conoció desde la eternidad, ya lo voy a demostrar. Y entonces, cuando el Espíritu Santo hizo su primera parte, logré que el pecado, todos los pecados de Gabriel, ahora tengan arrepentimiment. ¿Conocen ustedes los textos? ¿Han dado alguna vez ustedes estudios bíblicos sobre el arrepentimiento, confesión y perdón? Ojalá todos ustedes sean instructores bíblicos. ¿Cómo es el arrepentimiento? ¿Qué decimos cuando damos estudios bíblicos sobre arrepentimiento, confesión y perdón? Estudios elementales. Entonces hacemos una comparación de texto y mostramos que el Espíritu Santo da el arrepentimiento. ¿Se acuerdan? Citamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 18, Romanos, capítulo 2, versículo más o menos desde el 2 hasta el 6, que el Espíritu Santo nos guía al arrepentimiento, etcétera, etcétera. Cuando escuchemos la voz del Espíritu Santo, Hebreos capítulo 3, versículo 8, no endurezcamos los corazones como algunos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando el Espíritu de Dios logra el arrepentimiento de Gabriel y hermano, ¿qué remediamos? Si Gabriel se ha arrepentido, ha pecado y se ha arrepentido, pero sigue sucio, sigue en pecado, sigue. Puede decir, tiene pecado, pero está arrepentido. ¿Qué remediamos, hermano? Si yo he cometido un pecado y le digo, Dios, ¿cómo me arrepiento? Hijo, te salvo. Si Jesús no ha muerto por el arrepentido, ¿de qué sirve el arrepentimiento? Entonces el Espíritu Santo hizo su trabajo. El Espíritu Santo es el que nos guió al arrepentimiento de cada pecado. Y entonces, ¿qué dice el versículo a continuación del apóstol Pablo? En el capítulo 8. Ahora viene la segunda parte, versículo 29 y 30 del capítulo 8. Porque a los que antes conoció, ya nos conoció a nosotros de antes, también nos predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Jesús sea el primogénito entre muchos hermanos. Y vuelve a hablar de la predestinación en el versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y ahora, hermanos, ¿por qué? Gracias a Jesucristo, hermanos. Porque Jesucristo murió por nosotros. Entonces, dice más adelante, en los versículos 32, el que aún a su propio Hijo no perdonó, antes lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Versículo 34. ¿Quién es el que condenará ahora a Gabriel? En el ejemplo Cristo es el que murió, no Gabriel. Gabriel no tiene que morir. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Cristo murió y resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, cuando a Gabriel le faltó algo, en su pecado hubo una transformación, hubo arrepentimiento. Pero ¿quién le quitaba la mancha del pecado? Luego viene Cristo. Cristo completa lo que el Espíritu Santo ha hecho. El Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento y Cristo muere por nosotros y con su sangre nos limpia del pecado, y ahora Gabriel sí es hijo de Dios, y tiene derecho al cielo y no tiene ningún pecado, lavado y limpiado por la sangre de Jesucristo. Entonces, ese trabajo, dice, fue una predestinación divina, y esa predestinación divina la encontramos repetida en Efesios.
en Efesios, que también lo hemos leído. Y yo eso lo repito para aquellos que puedan verificar. Efesios, en el capítulo 1, estos versículos, hermanos, hay que leerlos 10 veces, comerlos, masticarlos. Dice: bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo ¿cómo? Con toda bendición espiritual. En mi versión antigua dice: en lugares celestiales en Cristo. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual desde antes de la creación del mundo. A los que antes conoció, ¿cuándo? A los que antes conoció, le pregunto a ustedes, ¿cuándo nos conoció Dios? A los que antes conoció, a esto llamó. A los que llamó, los justificó. Y a los que los justificó, los glorificó para que sean hechos semejantes a su Hijo Jesucristo. Y eso lo hizo antes. Y acá también dice que en lugares celestiales fuimos ya hechura de Dios. Versículo 4. ¿Qué dice el versículo 4? Invento de Roberto Íñigo, según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo nos escogió Dios, hermano? Antes de la fundación del mundo. ¿Cuánto tiempo antes? Ya le voy a decir cuánto tiempo antes. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. ¿Y cómo puede Él escogernos? Para que seamos santos y sin mancha. Porque el Espíritu Santo nos conoció, vio que íbamos a pecar, el Espíritu Santo nos iba a guiar al arrepentimiento. Una vez arrepentido, Cristo moría por nosotros, entonces nos limpiaba de pecado, y entonces Cristo lo presentaba a Gabriel al Padre. Acá está la Trinidad, hermanos, el Padre. El Espíritu Santo, el Hijo y el Padre. El Espíritu Santo nos guió, Cristo murió y nos limpió, y ahora Dios puede ser Padre. Si no, no había esto. Iba a ser Dios nada más. Padre de quién, si a todos lo iba a tener que matar, porque todos iban a pecar. Pero gracias al trabajo del Espíritu Santo, del Hijo y del Padre. Entonces Dios es Padre. Sigamos leyendo. Y vuelve a hablar de la predestinación, versículo 5, habiéndonos predestinados para ser adoptado hijo por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, o sea, en Jesucristo. Porque por el Espíritu Santo hubiera sido inconcluso. Si nosotros nos arrepentimos, no hay quien muera por nuestros pecados y nos limpie de pecado, ¿cómo podemos ser hijos de Dios? Gracias al amado Jesucristo, en el cual tenemos precisamente eso, la redención por su sangre, la remisión de pecado por la riqueza de su gracia, que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia divina, descubriéndonos el misterio de su voluntad, según, dice mi versión, su beneplácito que se había propuesto de sí mismo. ¿Qué se había propuesto Dios? De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Saben ustedes qué quiere decir eso? Que todo lo que Dios programó desde la eternidad sin fin, todo esto de la eternidad sin fin, lo puso en práctica en el tiempo en que hemos leído en Hechos de los Apóstoles, que Dios ha prefijado el orden de los tiempos. ¿Se acuerdan? Dios prefijó el orden de los tiempos y los términos de la habitación de cada uno. Entonces este hijo, primero de Adán y Eva, después los hijos de Adán y Eva, y del otro, y del otro, del otro, nosotros, y hasta que se acabe el mundo. Hubo una elección ya divina, predestinó el tiempo que íbamos a nacer y el lugar a donde íbamos a nacer, hijo de quién íbamos a ser y las circunstancias que nos rodeó. Entonces el apóstol Pablo explica en Hechos, en el capítulo 17, estoy hablando, en Hechos capítulo 17, el apóstol Pablo dice que todo eso lo hizo Dios y nos rodeó de todas esas circunstancias para que cada uno lo busquemos a Dios de acuerdo a nuestra forma de ser. Todas las circunstancias que nosotros hemos vivido es por el que Él conoció nuestro espíritu, y entonces nos hizo nacer hijo de Pepe y de Pepe y de Coca. ¿A dónde? En Tucumán. ¿En qué parte de Tucumán? Algunos en Tapiviejo, otros en la capital, y no hemos sido hijos de Gerardo Belgrano, ni hijos de Moisés, ni hijos de nadie.
hemos sido hijos de los padres que tenemos y rodeados de las circunstancias que tenemos. Y Señor, ¿por qué tengo esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto otro? Y Dios dice, yo he prefijado el orden de los tiempos de tu nacimiento en tal lugar, con tal papá, con tal mamá, con tal circunstancia, para salvarte, hijito, así que no protesté. Pero que te ocurre es por sabiduría e inteligencia mía de la eternidad, planificado desde la eternidad sin fin y puesto en práctica, como dice acá, para ser adoptado hijo por Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de su gloria, en el versículo 6, ¿no? De su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión del pecado por la riqueza de su gracia. Entonces la parte que nos importa es que hubo sabiduría, que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia, descubriéndonos el misterio de su voluntad, según su beneplácito, que se había propuesto en sí mismo. ¿Desde cuándo, hermano? Desde hace mucho tiempo. De reunir todas las cosas en Cristo. ¿Cuándo? ¿Cuándo, hermano? ¿Cuándo se iban a reunir todas las cosas en Cristo? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las cosas que están en los cielos, como las cosas que están en la tierra. Listo. Todo ha sido planificación divina. Y el apóstol Pedro también dice lo mismo. Lo dice con pocas palabras, pero con una profundidad tremenda. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 2 y 3. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 2 y 3. Elegidos, supongamos nosotros somos elegidos, según la presciencia de Dios. O sea, con una presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo y quedamos completados. Gracia y paz sea multiplicado. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva. ¿Por qué razón? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La resurrección de la carne del cuerpo de Jesucristo nos trajo a nosotros el perdón de los pecados, ser rociados con su sangre, ser limpiados del pecado, ser regenerados. El trabajo que acabo yo de mostrarles desde hace tiempo. ¿Desde qué tiempo, hermanos? ¿Quieren saber ustedes cuándo Dios ha hecho esto? La presciencia de Dios, elegidos en lugares celestiales, predestinados. ¿Desde cuándo, hermanos? Y bueno, en Romanos da el tiempo, capítulo 16, versículos 25 y 26. 16, 25 y 26. Y al que puede confirmaros, Romanos 16, 25 y 26. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio, y la predicación de Jesucristo. La predicación de Jesucristo. ¿Qué era la predicación de Jesucristo? Según la revelación, la predicación de Jesucristo era un misterio. Según la revelación del misterio que estaba encubierto, ¿desde cuándo, hermanos? ¿Cuándo comenzó el Evangelio de Jesucristo, la predicación de Jesucristo? ¿Y qué era la predicación de Jesucristo? El Cristo que iba, el Dios que se iba a hacer carne para morir por nosotros, pagar nuestros pecados y resucitar ¿para quién? Para todos sus hijitos. ¿Y cuándo estaba todo esto en la mente de Dios? Desde tiempos, según la revelación del misterio encubierto, desde tiempos eternos. ¿Ahora conocen el tiempo? Entonces hacíamos nosotros un diagrama y nos íbamos a la eternidad sin fin hacia atrás. ¿Cuándo comienza ese tiempo eterno? Nunca. Jamás. Como dice la hermana White, para Dios no existe el tiempo. Para Isaías, él dice que Jehová habita la eternidad. Y la hermana White dice que para Dios le da lo mismo el tiempo pasado, el presente y el futuro. Él no está sujeto al tiempo. Él no domina el tiempo. Él no dice, ay, pasó. Para él pasó en la dimensión finita de él, y para él no pasó nunca en su dimensión divina. No podemos entender porque somos dioses. Pero el apóstol Pablo dice que el evangelio, todo ese evangelio que se predica después, la predicación de mi evangelio, dice Pablo, lo que yo estoy predicando, ya era una cosa que estaba en Dios desde la eternidad sin fin, en tiempos eternos. ¿Quién va a decir,
500 millones de años atrás, no, 1.000 millones, nadie puede decir. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, tiempo eternos, encubierto desde tiempo eternos, dice el versículo 25, más manifestado ahora, dice el versículo 26, y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, declarado a toda la gente para que obedezcan a la fe. Es decir, según el mandamiento del Dios eterno, que hizo un plan de salvación eterna en Cristo Jesús, conociéndonos a nosotros y trabajándonos, y llegado el cumplimiento del tiempo, puso en práctica lo que él conoció e hizo desde la eternidad. Y nosotros estamos llenando los libros de Dios. Y así dice el hermano Guay, decía a otra gente, a cada uno se nos da una página en blanco para que la llenemos. En el día de juicio, cuando yo quiera levantar un dedo y decir, ¿por qué me has hecho esto? Entonces el Señor va a mostrar su libro de mi vida y me va a decir, mira, esto hice yo desde la eternidad. Te he conocido y te he dado el trato que te iba a dar. Llegado el cumplimiento del tiempo, naciste a donde tenía que nacer para provecho y para tu salvación. Y te ha pasado esto, porque tú hiciste esto, y acá en la tierra llenaste lo que yo tenía desde la eternidad. Ahora compáralo. Y me va a callar si le tenés razón. Yo soy el que hice todo eso. Y no me he conocido y me he hecho conforme a lo que yo he querido, hermano. Si yo me aparto de la fe y me pierdo, bueno, hermano, que me embrome. Y el día de mañana no voy a tener derecho a decir algo a Dios porque decir, mira, yo ya te he conocido, de la eternidad yo sabía que vos ibas a hacer esto, te ibas a convertir, ibas a hacer miles de cosas, pero al último te ibas a apartar. Y ahora te perdés, porque te has apartado. ¿Y por qué te has apartado? Bueno, vos has llenado con tu vida lo que yo ya conocía de la eternidad. No es que yo te haya hecho perdido. Yo te di toda la oportunidad de salvación, pero vos has elegido la perdición. Y vos has llenado en la página en blanco que yo te di para que la llenaras con tu vida, has llenado lo que yo he conocido de la eternidad. Y yo he conocido de la eternidad que tú eras un perdido. Pero yo no te he predestinado como perdido, te hice malo, no. Dios a Lucifer lo hizo bueno, y Dios a los hombres lo hizo bueno, y ellos pecaron. ¿Para qué vamos a entrar a ese detalle? Entonces, hermano, el plan de salvación y el conocimiento de Dios es desde la eternidad sin fin. Y dice Gálatas 4:4. ¿Qué dice Gálatas 4:4, hermano? Gálatas 4:4 dice que llegado, ¿qué dice ahí? ¿Qué era la predicación de Jesucristo, hermano? Desde tiempo eterno era un misterio. ¿Y qué dice Gálatas 4:4? Y llegado el cumplimiento del tiempo. Llegó el cumplimiento del tiempo, lo que Dios predestinó desde la eternidad de que Cristo tenía que morir por los seres que Él conoció y que Él trabajó, llegó el tiempo en que se materializó lo que Dios conocía desde la eternidad sin fin. Y entonces en el año X nace Jorge, en el año X nace María, y en el año X comenzamos con la realidad, y Jesucristo también. Ese gran Jesucristo que era la predicación de ese Jesucristo, el misterio encubierto del tiempo eterno, llegó un momento que en el año 0 nace. Comienza su ministerio a los 30 años de edad, él estaba llenando, llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a Jesucristo. Antes que era todo un proyecto, todo un plan perfectamente trazado desde la eternidad sin fin. Y nadie lo conocía, ni Satanás ni los ángeles. Llegado el cumplimiento del tiempo, todo ese misterio es descubierto a través de los profetas, los apóstoles, y sobre todo de los apóstoles, en el año 0, el nacimiento de Jesús, el crecimiento de Jesús, el bautismo de Jesús, el ministerio de Jesús, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús, es el hecho lo puesto en práctica de aquello que desde la eternidad sin fin ya se gestó. Y nosotros estábamos dentro de esa gestión divina. Entonces nadie piense como cosas raras los ejemplos que yo di. Y entonces damos una vuelta de página. Pienso que quedó aclarado este tema. Pero yo hablé algo de los animales. Y hay quienes piensan que yo dije cosas raras sobre los animales. La resurrección de los animales. La resurrección de nuestras mascotas. Dios tiene amor por los animales, hermanos, ¿no? Entonces vamos a ver varios textos. Es otra aclaración para que no quede nada en el tintero. En el libro de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, no sé si se habrán dado cuenta ustedes de esta cita de Deuteronomio. Vamos a hablar ahora sobre los animales, capítulo 22,
versículos 6 y 7. Saben ustedes, yo en el pasado era cazador. Deuteronomio 22, versículos 6 y 7. Yo era cazador, hermanos. Tenía escopeta, tenía una carabina 22, me iba con mi hermano que tenía aparte fusil, escopeta automática, y nos íbamos a cazar. Qué pena, cuánta pena me da. Yo era adolescente, me gustaba ir a la selva del Chaco, a cazar animales. Y miren lo que dice yo en el capítulo 22, versículos 6 y 7. Cuando topares, dice en versión antigua, otros dice, cuando te encuentres en el camino con algún animal o nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra con pollos o huevos, y estuviere la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomes la madre con los hijos, dejarás ir a la madre y tomarás los pollos para ti. ¿Para qué, hermanos? ¿Qué sigue diciendo el texto? ¿Qué sigue diciendo el texto? La parte importante. Para que te vaya bien y prolongues tus días. Quiere decir que mucha gente muere y a lo mejor dice, ay, pobrecito, ¿por qué habrá muerto? Viene yo y dice, porque no prolongó su vida, yo le acorté la vida. Y señores, ¿por qué le acortaste la vida? Porque mataba animales a mansalva y no respetaba mis leyes. Dios ama a los animales, no se trata de que nosotros tenemos que maltratar a los animales. Y por maltratar a los animales Dios nos puede acortar la vida. A lo mejor estábamos programados por Dios para que vivamos hasta 80 o 90 o 100 años. Pero por haber sido malos y no haber obedecido esas leyes, Dios determina y dice, ahora vas a morir 20 años antes, o 15 años antes. Digo, a ver si no voy a ver quién me apretó el carro. Entonces, pobrecito Roberto, y lo apretó el carro, pues se lo merecía porque no hacía lo que decía. Yo veía un animalito y lo mataba así, lo mataba así. Yo, pasado el tiempo, llegué a decir, Señor, perdóname, yo no entendía estas cosas. Ahora entiendo que los animales valen mucho, Padre. Tanto vale un animalito, fíjense, ¿no? Fíjense ustedes. Yo me voy de una madre con los polluelos, la agarro a la madre, a los polluelos tiro, no me importa que sea de la vida de los polluelos que necesitan de su mamita. No, yo tengo que agarrar a los polluelos y dejar a la madre en paz. ¿Qué le va a importar a Dios un águila? ¿Qué le va a importar a Dios un pájaro? Y viene Dios me ve esa maldad y me acorta los días de mi vida. Miren ustedes, se enoja Dios y me acorta años de vida. ¿Cómo será que Dios ama a los animalitos también? O sea, Dios no tenía en su mente los animales. Y vamos a ver lo que dice el libro de Jonás. Cuando Dios iba a destruir a Nínive y lo manda antes de destruir, porque Dios es amor, lo manda a Jonás a que le diga a Nínive que se arrepienta. Entonces Jonás, que amaba más su prestigio, no quería ir a predicar y decir, miren, Dios lo va a destruir a ustedes. Yo ya sé que Señor son misericordiosos y cuando yo les diga arrepiéntanse, se van a arrepentir, no lo va a destruir nada, yo voy a quedar mal. Y miren ustedes cómo era Jonás. Entonces Jonás no quería ir a predicar. Entonces, finalmente va porque lo agarra una ballena, etcétera, etcétera. Pero termina el relato de Jonás cuando él se enoja por una plantita que se secaba. Y entonces dice capítulo 4 de Jonás, versículo 10 y 11. Y dijo Jehová, tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella grande ciudad, donde hay más de 120.000 personas que no conocen su mano derecha ni su mano izquierda, y muchos animales. No voy a tener yo lástima, misericordia de destruir a esos hombres con animales también. Entonces yo por eso leía lo que algunos se habrán dado cuenta y se darán cuenta, no sé, pero muchos no se han dado cuenta. En Romanos, y del libro romano, pero algunos dicen, ¿qué está hablando acá Roberto Iño? Y muchas veces algunos me han criticado. La resurrección de los animales, si yo le verdad de la resurrección de los animales, pero no les he hecho, va a ser Pablo. En el capítulo 8,
Como Dios ama a los animales, ¿qué será de todos los animales que han muerto, hermanos? Capítulo 8. Ahora quiero que ustedes me contesten este versículo. Capítulo 8. Vamos a leer desde los versículos 18 hasta el 23. Porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no he de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Bueno, eso nadie puede discutir. ¿Cómo sufrimos en este mundo, hermano? ¿Cuántas pruebas tenemos? Pero no se compara a lo que Dios nos va a dar cuando Jesús venga. Uf, maravilloso van a ser las glorias celestiales que el Señor nos haga participar. Pero ahora que dice el versículo 19, porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cómo dice su versión? ¿Ah? De la creación. ¿La creación de qué? La creación, si es creación, ¿qué puede ser la creación? La creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Quiénes son los? ¿Qué manifestación de los hijos de Dios? ¿A qué manifestación de los hijos de Dios se refiere? A ver, explíquenme ustedes. ¿Cuál va a ser la manifestación de los hijos de Dios? Ahora no tenemos ninguna manifestación de los hijos de Dios. Somos todos, por así decirlo, una manga de pecadores. En la glorificación va a ser. Entonces, ¿cuál es la creación que está esperando la manifestación, el continuo anhelar, dice, ¿no? ¿Cómo dice? Porque el continuo, ¿cómo dice la versión de ustedes? El anhelo ardiente. El anhelo ardiente. Mi versión dice el continuo anhelar. Y el otro, más fuerte todavía. El anhelo ardiente. Anhelo ardiente. ¿De quién? De las criaturas inferiores, de la creación. Tienen anhelo ardiente en la otra versión. Continuamente anhelando. En la otra versión. ¿Anhelando qué? Por favor, que venga Cristo y que resuciten los hombres, y venga la glorificación de los hijos de los hombres para que esa criatura que también sufre, un pobre caballo que va llevando un carro transpirado y va el que lo va manejando el carro con el látigo, y dale que dale, el caballo todo el día trabajando. ¿Quién le mete un ventilador y a veces muerto de sed? A veces desesperados se van a comer pasto con todo lo que tienen en la boca. Y muerto de sed, no tiene de agua. Gente mala, y yo he visto gente mala que le viene pegando, la misma viene todo transpirado hasta que llega la noche después del trajín de todo el día. Esa criatura no tiene un ardiente anhelo, no entiende de que existe Dios, ese animal. Ese animal, ¿ustedes creen que ese animal no sabe del dolor? ¿Ustedes creen que ese animal no lo conoce a Jehová? ¿Ustedes creen que en su lenguaje ese animal no le pide a Jehová? ¿Quieren ver un texto? Nosotros lo hemos visto en el libro de Job. ¿Se acuerdan o no? Pero lo vamos a repasar, hermano. Job capítulo 12. Y esto lo estaba diciendo Job, por la sabiduría y el espíritu que tenía Job. Y en efecto, dice Job, versículo 7 al 9, y en efecto, pregunta ahora a las bestias, que ellas te enseñarán, y a las aves de los cielos, que ellas te lo mostrarán, o háblale a la tierra, y eso también le digo. Jesucristo le decía a unos fariseos que le decían, mira lo que dicen de ti, Hosana, gritaban los que creían en Jesucristo, Hosana, el Hijo de Dios. Y los fariseos enojados, mira lo que dicen de ti. ¿Qué dijo Jesús? Si esto callare, las piedras hablarán. Las piedras, hermano, tienen un lenguaje. ¿Saben lo que dice el hermano Juan el Patriarca Profeta? Y le invito a leer el Patriarca Profeta. Si no lo ha leído, hermano, me extraña y lo critico a viva voz. Y si no saben esto, lo critico a viva voz. Y con todo respeto le digo ignorantes, con todo respeto y amor. ¿Por qué? Porque a la inversa, ustedes podrían decir, ¿qué pavadas está hablando Roberto Inglés? Dice que Adán conocía todo el lenguaje de la naturaleza. Adán conocía todo el lenguaje de la naturaleza.
Siento callar las piedras, hablar algo. Tiene un lenguaje que lo maneja Dios. Y ahora noten lo que sigue diciendo Job. O háblale a la tierra. Anda a preguntarle a la tierra si la tierra, y cuando hablo de la tierra estoy hablando de los elementos de la tierra, he dicho, decíamos en la última charla. O habla a la tierra, que ella te enseñará. Los peces de la mar que te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende? Entiende que la mano de Jehová la hizo. Así que la tierra entiende que Jehová lo hizo. O Job, saben, hermanos, yo voy a hacer una cosa. Mi invitación en esta noche: agarren el libro de Job y utilícenlo para papelito, para prender la cocina. Sáquenlo el libro de Job, porque Job realmente era un borracho que habló sandeces. Estas tonteras, hermano, cuentan la Biblia. No, hermano. Como dice el hermano White, Adán conocía el lenguaje de la naturaleza. Si preguntarle a la tierra, eso es lo que nosotros no entendemos, lenguaje. La tierra lo alaba a Jehová, las piedras lo alaban a Jehová, los pajaritos lo alaban a Jehová. Y las criaturas estas que sufren el calor, la enfermedad, la muerte, tienen un anhelar ardiente de que venga Jesucristo. Y noten, sigamos leyendo Romanos, hermano. Sigamos leyendo Romanos. Y no terminó Pablo de exponer. No Roberto, Pablo. Romanos, capítulo 8. Y entonces, cuando dice el continuo anhelar de la criatura espera la manifestación de los hijos de Dios, porque las criaturas o la creación están sujetas, están agarradas a vanidad, no de grado, más por causa del que las sujetó. ¿Quién las sujetó? A la naturaleza, a los animalitos, a las plantas que sufren. La sujetó, Dios la sujetó. ¿Con qué la sujetó, hermano? ¿Qué dice el versículo? ¿Con qué la sujetó a las plantas, al perrito, al gatito? ¿Qué dice la versión de ustedes? Con esperanza. O sea que las criaturas inferiores están sujetas, sí, porque Dios las sujetó. Pobrecito. La gente malvada y perversa y por culpa del pecado nuestro que la naturaleza tiene que sufrir. Toda la criatura tiene un anhelo ardiente o un constante anhelar de que se termine este mundo en su lenguaje. Y saben que Jehová lo hizo, pero están sujetas a Jehová. Y entonces dice el apóstol Pablo que en el capítulo 8 están esperando la manifestación del Hijo de Dios. ¿Y qué más? Que Dios le dio esperanza. ¿Dice o no? La sujetó con esperanza. Que también, versículo 21, que también las mismas criaturas serán libradas de la esclavitud. ¿Le gustó? El perrito será librado de la esclavitud. El gatito, el caballito, la naturaleza, las plantas que sufren el calor del sol, se marchitan, se secan por falta de agua, que están sujetas pero con esperanza. Esas criaturas serán libradas de la servidumbre o de la esclavitud, de la corrupción, en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Han entendido? Todos ellos serán liberados de la esclavitud o de la servidumbre, de la corrupción, cuando venga la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Versículo 22. Porque sabemos que todas las criaturas gimen, toda la naturaleza gime a una, y a una están de parto, como dolor de parto cuando una mujer está de parto por tener un hijo. Está de parto hasta ahora. Y no solo ellas, no solo el perrito, el gatito, el caballito, la plantita, etc. No solo ellas, mas también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos, igual que los animales, igual que las plantas, etc. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo. Los animales resucitarán como nosotros resucitaremos, pero los animales esperarán, nosotros somos primicia. Después del milenio, cuando Dios haga nueva todas las cosas, hará un nuevo bosques, hermosos bosques, montañas y lagos, y todos esos animalitos que han muerto sufriendo resucitarán en
la esperanza que ellos tienen, porque si no, no tendrían nada de esperanza. Miente la Biblia, miente Job y miente Pablo. Y yo tengo razón, o ustedes tienen razón. Critiquémoslo a Pablo, entonces critiquémoslo a Job. Entonces, yo he hablado de que encontramos símbolos, y no lo vamos a leer, en el libro de Ezequiel. Sí, le invito a que ustedes lean el capítulo 1 de Ezequiel. Si no mal recuerdo, lo anoté acá, el capítulo 1 de Ezequiel, versículo 4, 25, mucho para leer, ¿no? Ahí aparece una rueda llena de ojos, con un montón de alas. Aparecen 4 querubines que tenían 4 rostros, 4 pies, 4 alas. Y tenían los rostros, y ahí coincide con algo que dice el Apocalipsis. Un rostro era de hombre, otro era de león, otro era de becerro y otro era de águila. Y entonces algunos teólogos, cuando leen en Apocalipsis, por ejemplo, vamos al Apocalipsis, cuando leen en Apocalipsis esta figura semejante, dicen que es la misma, pero no es la misma, ni soñando, hermano. Cuando vayan a su casa, por favor, les pido, comparen Ezequiel capítulo 1, desde el versículo 4 hasta el... Entonces, lean todo el capítulo 1 de Ezequiel. Pero en Apocalipsis, por ejemplo, en el capítulo 4, dice, en los versículos 6 al 8, y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y en medio del trono, alrededor del trono, mi versión antigua dice 4 animales. En el original griego dice cerro. Entonces, algunos dicen, no eran animales, eran seres vivientes. Sí, eran seres vivientes, pero no tenían nada de pinta de hombres, ¿no? Ni de ángeles. Seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. Y el primer animal, dice en versión, bueno, digamos que sea cerro, o sea, el primer ser viviente, como dicen las versiones revisadas, era semejante a un león. Luego era un animal, ¿no? Y el segundo ser, animal, dice en versión antigua, semejante a un becerro, era un animal nomás. Y el tercer animal, o ser, tenía cara de hombre. Y el cuarto animal, o ser, semejante a un águila del animal. Pero resulta que esos 4 seres, entre ellos estaba el hombre, estaba el becerro, estaba el león y estaba el águila, y los 4 animales, o seres vivientes, tenían cada uno de por sí 6 alas alrededor, la otra tenían 4, en el libro de Ezequiel. Y de dentro estaban llenos de ojos, los otros eran ruedas llenas de ojos. Y no tenían reposo día ni noche, diciendo, santo, 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 al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, el Señor Dios Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. Y cuando aquellos seres vivientes o animales daban gloria y honra y alabanza al que estaba sentado en el trono, al que vive para siempre jamás. Y ya dijimos quién era el que vivía para siempre jamás, y era Jesucristo el que se presenta. Y aquí que yo he muerto y vivo para siempre jamás. Entonces, ¿quién es ese que vive para siempre jamás? No puede ser Padre porque vive para siempre jamás. Y puede ser Jesucristo, que aunque murió, por una razón, vive para siempre jamás. Los 24 ancianos, cuando alaban, primero, cuando aquellos animales daban gloria y honra y alabanza al que estaba sentado en el trono, al que vive para siempre jamás, los 24 ancianos, que eran hombres, 24 ancianos, se postraron delante del que estaba sentado en el trono y adoraron al que vive para siempre jamás también. Y echaban su corona delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir gloria, honra y virtud, porque tú criaste todas las cosas y por tu voluntad tienen. Tú criaste, ¿cuántas cosas? Todas las cosas. Y por tu voluntad tienen ¿qué? Ser. ¿Qué tiene ser? ¿Se han preguntado? Los hombres. ¿Y los animales? ¿Y la naturaleza? Todo tiene ser. Todo ha criado el Señor y todo tiene ser. Pregúntenle a Job, Job se equivocó. Job se equivocó, bueno, ya está, en Pablo también. Quedémonos así más tranquilos. En Apocalipsis capítulo 5, en medio de ese gran Dios, que nadie podía abrir el libro, y por esto vamos a terminar. Aparece un cordero, y miré, versículo 6, aquí en medio del trono y de los 4 animales,
seres raros, becerro, león, águila, hombre, y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Vamos al versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, que nadie lo podía leer ese libro, solamente el cordero. ¿Qué pasó cuando el cordero, que era Jesucristo, tomó el libro? Los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Y del cordero, se postraron delante del cordero. En ese simbolismo que ve Juan, esos seres se postran delante del cordero, que él ve en forma figurada, ve un cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfume, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico en el versículo 9, diciendo: digno eres de tomar el libro, le dicen al cordero, y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Hermano, ¿quiénes dicen esto? ¿Qué dice el versículo 8? Cuando hubo tomado el libro, los 4 animales, entre los 4 animales, ¿quién estaba? El águila, el león y el águila, ¿no? Y también los hombres. Cuando el cordero tomó el libro, esos animales y los ancianos se postraron delante del cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfume, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: ¿quién cantaba un nuevo cántico, hermano? El león, el águila, el becerro, el hombre, los ancianos, todos cantaban un nuevo cántico. ¿Y qué decían? Y entre las cosas que decían: digno eres de tomar el libro y abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios rey y sacerdote, y reinaremos sobre toda la tierra. Es lógico, hermano, que un animal no va a ser rey y sacerdote, pero el animalito, Jesús no ha venido a morir por el animal, porque el animal no peca, pero sin embargo le da derecho a que de este mundo contaminado de pecado pase al mundo limpio. Porque como dice el apóstol Pablo, hermano, en 1 Corintios, ya lo hemos comentado, dice: esta carne y esta sangre no hereda del reino de Dios. Por más que la sangre de Jesucristo, yo le digo a ustedes, hermano, mire, yo he sido limpiado por la sangre de Jesús. Y el Señor me ha dado la ayuda esta día. ¿Quieren ver? Y comienzo a resucitar un muerto, le hago crecer piernas al que no tiene piernas, al que es ciego le devuelvo la vista, tengo potencia del Espíritu. Yo digo: han visto que soy hijo de Dios. Y cuando venga Jesús, me va a llevar a mí tal cual soy, porque ya soy santificado y limpiado por la sangre de Jesús y lleno del Espíritu Santo. ¿Qué me dirían ustedes si yo les llevo a decir que mi cuerpo así va a ser llevado al cielo? ¿Qué conocen ustedes? 1 Corintios 15, que esta carne y esta sangre, por más que Jesús la haya limpiado y que sea morada del Espíritu Santo, no puede heredar el reino de Dios, porque lo corruptible, dice esto, corruptible, no hereda la incorrupción. Y en el libro de Filipenses dice: el Señor transformará el cuerpo, este cuerpo de nuestra bajeza, esto es cuerpo de la bajeza del hombre. Dios transformará el cuerpo de nuestra bajeza a la semejanza del cuerpo de su gloria. Y en 1 Corintios también dice, el capítulo 15, que somos cuerpo animal y que después tendremos la imagen de Jesucristo, tendremos cuerpo espiritual igual que el ángel, no tendremos más cuerpo animal. Nosotros le hemos heredado a Arran el cuerpo animal. Cuando venga Jesús, vamos a heredar el cuerpo de Jesucristo y de los ángeles, el cuerpo espiritual. Entonces, hermanos queridos, la misma naturaleza del rebote es lo mismo que los ángeles. Los ángeles, no podemos decir que Jesús murió por los ángeles, ¿verdad? No, no murió para perdonarle los pecados, pero indirectamente los beneficios salvíficos de Cristo para el hombre lo han hecho a ellos salvos. ¿Por qué? Porque si el hombre se perdía, como dice el hermano White, todo el cielo temblaba cuando Cristo pendía de la cruz, porque si no era aceptada la muerte de Cristo, entonces todos los ángeles iban a dudar, y al dudar de Cristo y darle la razón a Satanás, Dios iba a tener que destruir a los ángeles, el otro mundo, a los demonios, a nosotros, y Dios se quedaba sin hijo. Entonces nunca hubiera sido padre. Entonces el misterio del hijo es lo más bello que puede existir en Dios. Entonces terminamos viendo cómo toda la creación alaba a Jesucristo. Toda la creación alaba a Jesucristo porque recibieron beneficios de rebote y nosotros directamente. Entonces sigue diciendo en el capítulo, ya para terminar, capítulo 5 era,
¿Eh? No, Sí. capítulo 5, sí. Y entonces nos has redimido, dice, para Dios, en la última parte del versículo 9, nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y ahora gritan los ángeles también, hermano, el versículo 11. Y miré y oí voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los animales, y de los ancianos, y la multitud de ellos era millones de millones, que decían en alta voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, y riquezas, y sabiduría, y fortaleza, y honra, y gloria, y alabanza. Y no tan solo los ángeles, hermano, ahora noten. Y oía toda criatura, que ya no eran ni hombres ni ángeles, era la naturaleza y los animales, y oía toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y que está en el mar, y todas las cosas que en ellos están diciendo: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la bendición y la honra y la gloria y el poder para siempre jamás. Y los 24 animales decían amén, y los 24 ancianos cayeron sobre sus rostros y adoraron al que vive para siempre jamás. ¿Y quién era ese que vive para siempre jamás? Veamos Apocalipsis, conectemos por la eternidad sin fin en la tierra nueva, capítulo 22. Hermano, vamos, los invito a que vayamos a la santa ciudad imaginariamente. Entramos a la santa ciudad, ya hemos entrado, hermanos, capítulo 22, versículo 1 y 2, no, 1 al 3. Y después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y de quién? Y del Cordero. ¿Qué pasa, hermano? Que el Cordero sigue. Y en medio de la plaza de ella y en la una y la otra parte del río estaba el árbol de la vida, que lleva 12 frutos, 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Versículo 3, y no habrá más maldición, sino que el trono de quién? De Dios. ¿Y de quién? Y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y el versículo 4 dice: y verán su cara, y su nombre estará en sus frentes. ¿La cara de quién vamos a ver, hermanos? Versículos 12 y 13. Y he aquí yo vengo presto, dice Jesús, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el postrero. Y entonces la coronación, capítulo 1 de Apocalipsis, le aparece ese primero y postrero a Juan, y le veamos el Cordero a ese primero y postrero. Capítulo 1, versículos 17 y 18. Cuando yo le vi, cuando Juan lo vio a Jesús glorificadísimo, cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Con una diferencia, ¿no? El que vivo y he sido muerto. Ahí soy Cordero. Y aquí que vivo por los siglos de los siglos, para siempre jamás. ¿Adoraron a quién? Al primero y al postrero, al principio y al fin, a Jehová de los ejércitos, con una diferencia, que en ese Jehová se nota que hay un Cordero, que es la parte que murió por nosotros. He aquí que yo he sido muerto y vivo para siempre jamás. Tengo la llave del infierno, o sea, del sepulcro y de la muerte. Y él dice en otra parte: soy el que abro y ninguno cierra, y soy el que cierro y ninguno abre. Tiene la potestad absoluta y suprema para dar vida o dar muerte. Ya el diablo carece totalmente de autoridad y de poder, y toda autoridad y poder que puede tener el diablo es bajo el permiso que pueda dar Cristo. La glorificación será sin fin. Toda la naturaleza, hermanos, toda la naturaleza, todos los ángeles, todos los seres de otro mundo, todos los seres salvados, diremos la gloria y la honra para Dios y el Cordero, el Dios y el Cordero, el Dios y el Cordero. Ahora yo decía que Dios, si yo fuese animalito,
y eso no es un evangelio que predica Roberto Niño para que lo critique, porque yo le dije en el tema anterior. Yo podría haber hecho una cosa, ¿no? Y díganme ustedes si no. Cuando venga mi hijo Jesucristo, mi hijo Visiel, mi hijo Jesucristo, y que termine en el Hijo de Jesucristo. ¿Por qué compararlo con un animal? Cuando muere el Hijo de Dios, derrame su sangre el Hijo de Dios, entonces limpiará a los hombres de pecado, se salvarán los hombres. Pero ¿por qué el Cordero de Dios? Y hemos estudiado sobre el Cordero de Dios. Por la eternidad sin fin, vemos a Dios y al Cordero. Porque bueno, porque había un simbolismo, porque Dios se le ocurrió, quiso hacer así. Pero si yo fuese un animalito, yo diría, esa que Dios habló de Dios, del Hijo de Dios, del Dios, del Hijo de Dios, pero también habla de un Cordero. Y por la eternidad sin fin, alabamos a Dios y al Cordero. Aunque nunca vea a Dios con una mascota, ¿no? Eso no. Vemos el misterio de Dios, que como un Cordero murió. ¿Cómo un Cordero murió? Hay una muerte, y derramó su sangre como Cordero de Dios, fue llevado como, no porque lo sea. Ahora ese Jehová tiene una diferencia, el muerto y vivo por los siglos de los siglos. Ah, Señor Jehová, ¿y qué? No somos eternos, sí, como yo soy eterno, jamás podría morir. ¿Y cómo ha muerto haciéndome carne? El verbo hizo carne, Dios hizo carne, y ha muerto. ¿Y ahora por qué? Te llamas Cordero. Entonces yo soy un perrito, y le ladro a Dios y le digo, Señor, hay esto para nosotros, ¿no? Un simbolismo de animal. Me encanta. Nada más, es un pensamiento mío. Pensamiento, no evangelio. Pensamiento mío. No una teología. Un pensamiento mío, ¿no? Como una gratitud de un animalito. Ese gran Dios, Hijo de Dios y todo, es también un simbolismo. Un animalito. Por la eternidad sin fin diremos a Dios y al Cordero. Toda criatura inteligente, y hay de aquel, y ese no va a estar en el cielo, que diga a Dios y al Cordero sea la alabanza. ¿Cuándo vamos a decir no? Basta ver el Cordero. A Dios no voy a decir yo. Ese día voy a decir yo, otro Satanás. Por la eternidad sin fin, todas las criaturas, animadas e inanimadas, ángeles, seres de otro mundo, seres humanos, y todos dirán a Dios y al Cordero sea la honra y la gloria. A Dios y al Cordero sea la honra y la gloria por la eternidad sin fin. Toda la eternidad alabaremos a Jehová y al misterioso Cordero, que murió como Cordero, derramó su sangre. ¿Por qué decimos del animal? ¿Por qué? Le seguiremos preguntando, hermanos, cuando termine siquiera el Señor. Con esto yo termino el tema con este epílogo, con el epílogo. El último tema que nos tocaría ver es el famoso Melquisedec. La postura A y la postura B. Pero no sé si será el próximo viernes, acá, si caerá una tormenta, no sé. Y ese va a ser el último tema, ya me despido. Y me encontraré con ustedes, con Dios y el Cordero, en el Maya. Vamos a hacer una oración de despedida, hermanos.